El Señor es grande y lo creemos. Creemos que Él es Señor y es Señor de señores. Y esto es grande porque uno no imagina, no tiene idea de un Dios vivo, de un Señor que está vivo y que vive hoy. La iglesia de Cristo, sin Cristo no es iglesia. La iglesia de Cristo tiene que saber que el Señor está trabajando en ella para bendecirla. La iglesia de Cristo tiene que saber y conocer lo que Dios está haciendo. Fíjense, hoy vamos a ver lo que Dios hace en nosotros. Y esto que vamos a ver hoy, vamos a conocer la unción y el poder de la unción. Porque está la unción, pero está el poder de la unción. A veces no conocemos ni la unción ni cómo se desarrolla el poder de la unción. Amén. Para entender esto, nosotros vamos a ir al libro de Mateo, al capítulo 3 del libro de Mateo, buscando el versículo 13. Ustedes van a leer así. Van a ver cuando Jesús dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué está explicando Jesús? ¿Qué le está enseñando a Juan el Bautista? Jesús, siendo el Señor, Él está enseñando cómo se vive en el reino. Está mostrándole cómo realmente se vive en el cielo. ¿Y qué diferencia hay en cómo se vive en el cielo y cómo se vive en la tierra? Entonces, en el cielo se vive haciendo la voluntad de Dios, absolutamente. Y sabe una cosa, está escrito en la Biblia. Cuando nosotros leemos el Padre Nuestro en la Biblia, donde dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Y claro, nosotros lo vemos de distinta manera. Porque tenemos tendencia de hacer nuestra voluntad. Y nuestra voluntad, créame, que es una atadura. Nuestra voluntad es un problema. Porque estamos como seres humanos completos en Él. ¿Y cómo nos completa Él? A través de su palabra, a través de su poder. ¿Cómo no nos damos cuenta que en su palabra está todo? Él mismo es la palabra. El Señor es el verbo que se hizo carne. El Señor es la palabra. Esa palabra quiere vivir
dentro tuyo y quiere vivir dentro mío. ¿Para qué? Porque esa palabra, así como hizo milagros y maravillas, cuando esa palabra creó el mundo y nos creó a todos nosotros, cuando esa palabra vino a la tierra, hizo toda clase de milagros, esa palabra vive dentro tuyo hoy. Es la misma palabra. Es la palabra extraordinaria. Pero en vez de liberar poder a través de esa palabra, nosotros liberamos otro poder, que es el poder de la palabra del enemigo. Y no nos damos cuenta. Y es cierto. Por eso Jesús acá le dice, le dice a Juan el Bautista, aunque Juan el Bautista tenía razón, porque él dice, fíjense, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, que es toda palabra de Dios. Entonces lo dejó. Estamos en la tierra para que se cumpla la palabra de Dios. Somos la imagen del Señor para cumplir y vivir su palabra. Y fíjense, porque el Señor tiene que hacer la obra en nosotros. Y claro, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Fíjense, un hombre, el hijo de María, porque también era hijo de María, pero un hombre que vivía para hacer la voluntad de Dios. Los cielos se le abrieron. Los cielos se le abrieron. ¿Cómo no se van a abrir los cielos cuando vos o yo hacemos la voluntad del Señor? ¿Vos querés que los cielos se abran en tu vida? Si vos querés eso, yo te puedo asegurar que lo podés tener, porque eso está en la palabra. Yo puedo tomar esta bendición o no. Y te digo que si la tomo voy a ser bendecido. Ahora, cuando yo entiendo estas palabras y yo entiendo al Señor, y dice, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, porque no era una paloma. Como una paloma descendía el Espíritu y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tremendo. Aquí está actuando el cielo, el Señor, en un hombre. Esto es lo extraordinario. Si yo lo razono, el Señor fue engendrado por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, Él fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué el Espíritu Santo vino a Él otra vez? ¿Por qué? El Espíritu Santo viene porque si bien había sido engendrado por el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo había venido sobre él para ungirlo. Recibió la unción. La unción la recibió del cielo. Lo capacitó, lo preparó para tener un ministerio. Lo preparó, el cielo se abrió y lo preparó. Preparó un hombre para que tuviera un ministerio.
extraordinario. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que lo preparó? Y nosotros tal vez no nos demos cuenta. Y no nos demos cuenta de cómo lo preparó. Pero sí podemos ir a la Escritura y ver cómo fue ungido el Señor en ese momento. La Escritura nos puede enseñar. Vamos a buscar Isaías 11, versículo 1 y versículo 2. Ahora, aquí dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Está hablando la palabra, está enseñando la palabra que humanamente de la descendencia de Isaí, que era el padre de David. Por eso dice, saldrá una vara del tronco, o sea, de la descendencia de Isaí, y un vástago retoñarás de sus raíces. Es tremendo. ¿Qué está diciendo? Humanamente iba a descender de Isaí. Ahora, ¿cómo vivía Isaí en ese tiempo? Era un hombre de Dios. Pero Isaí era un hombre humilde. Un hombre manso, un hombre que pudo ser usado por Dios. Y sabe una cosa, de la misma manera fue el Señor en la tierra. Vino humilde, vino manso. Pero sabes una cosa, así como David fue rey, el Señor también fue rey. Y el Señor es rey. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, para esto, el cielo se abrió y fue ungido. ¿De qué manera? Cuando el cielo se abre, en el versículo 2, figura como fue ungido y reposará sobre él Espíritu de Jehová. O sea, el mismo Espíritu de Dios lo iba a dirigir. Pero fíjense, también dice Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia. ¿Sabes? Cuando la persona es ungida, ¿qué forma de prepararlo el Señor? Que lo ungió. Lo ungió y le dio sabiduría y le dio inteligencia, quiere decir que podía entender la sabiduría del cielo. ¿Sabes una cosa? No solamente tenía sabiduría, tenía revelación. Y cuando él era ungido, él actuaba con una sabiduría que ningún ser humano tenía, ni los sacerdotes del templo tenían esa sabiduría. ¿Qué tenía para hablar, para contestar? Una sabiduría que venía del cielo. ¿Cuánto está perdiendo el hombre que es desobediente? El hombre obediente va a recibir sabiduría de lo alto, va a recibir entendimiento, va a recibir unción, va a ser ungido. Cuando el Señor
descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Él ahí estaba recibiendo del cielo esa sabiduría, esa inteligencia, pero estaba también recibiendo espíritu de consejo y espíritu de poder. ¿Cuántos consejos cuando estuvo en la tierra dio el Señor? Qué precisos y qué exactos. Cada vez que él aconsejaba era una bendición. Y cada vez que él abría su boca soltaba palabra. Y cuando soltaba palabra, era palabra de poder. Si no hubiera tenido palabra de poder, no hubiesen habido milagros, maravillas. Pero el hombre estructurado no vive en el Espíritu y no conoce la unción. No hemos nacido para vivir sin esto. Si usted es hijo del ungido, si usted es hijo de la unción, va a tener que vivir la unción. Para eso usted nació. Y cuando entiendo esto, después dice que recibió espíritu de conocimiento. Pero conocimiento total del Padre, conocimiento total de Dios. Por eso respetaba a Dios. Por eso tenía ese respeto a Dios, ese temor a Dios. No hacía cualquier cosa. ¿Por qué? Porque él sabía lo que era Dios. No era un Dios así nomás. Como algunos con falta de respeto hablan de Dios de cualquier manera. No. Este Dios era muy grande. Muy grande. Y en su sabiduría y con esa unción, él empezó a mostrar el mundo espiritual. Él empezó a mostrar los espíritus que no se ven y empezó a mostrar lo que está oculto. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la palabra. Amén. También la palabra nos enseña y le damos gloria al Señor por esta palabra. Porque la palabra nos enseña. Ahora, vamos a ir a Mateo, al capítulo 4 de Mateo, al versículo 1, para entender cómo se movía la sabiduría y qué veía con la sabiduría celestial. Él podía ver, no con estos ojos, sino que veía con los ojos del Espíritu. Y podía ver otras cosas. Y cuando él veía otras cosas, él veía lo que estaba oculto. Y veía lo que era realmente la palabra de Dios. ¿Y qué espíritu se movía en cada palabra? Porque las palabras están cargadas de espíritus y él lo sabía. El que se mueve dentro de la palabra de Dios, se mueve dentro del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el sentir de Dios, pero el que se mueve dentro de la palabra del otro, tiene el sentir del otro y tiene el espíritu del mal del otro, el espíritu destructor del otro, y va a destruir la vida de la persona que se acerca a esa palabra. El Maestro, el Señor, cuando viene, enfrenta al mismo enemigo.
¿Dónde los llevó? La unción. La unción te va a llevar a enfrentar a Satanás. La unción no te llamó para que vos seas con un pequeño conocimiento, para que seas vos así o sos vos asá. No, Dios te llamó para que te pares frente a Satanás y lo derrotes para la gloria de Dios. Esto es lo grande. Aunque te parezca una locura, el primero que hizo guerra espiritual es Jesús. ¿Qué es lo primero? ¿Qué hizo el Espíritu Santo con él? Cuando se recibe la unción, ¿a dónde lo llevó? Al desierto. Porque en el desierto es el lugar de Satanás, es el lugar donde estaban todos los que son dominados. Están en el desierto del sufrimiento, del dolor, de la angustia. Tienen una vida destruida porque Adán y Eva no fueron tentados en el desierto, fueron tentados en un paraíso porque estaban con Dios. Pero Él tuvo que ir al desierto para sacarnos de ese desierto, para que entendiéramos lo que Él quiere hacer con nosotros. Y es extraordinario. Y fíjate, ¿para qué fue llevado? ¿Qué dice ahí? El primero en hacer guerra espiritual. ¿Cómo empieza el ministerio? Y yo voy a empezar el ministerio diciendo, bueno, ¿usted se quiere convertir? Empezó el ministerio directamente atacando a Satanás. Así empieza el ministerio del Señor. Atacando al enemigo de tal manera que el Espíritu mismo lo llevó a atacarlo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿qué dice ahí? Vino a él el tentador. Acá viene a él una palabra. El espíritu del mal, con toda la maldad, venía a destruir el Mesías. ¿Qué usaba el diablo para destruir al Mesías, al Salvador del mundo? La palabra. ¿Cuántas palabras llegan a nuestra mente? Y nosotros las aceptamos a veces. No, lo que no es de Dios no lo quiero. Todo pensamiento que llegue, toda cosa que llegue, toda palabra que escuche que no es de Dios, la ato en el nombre de Jesús y la echo fuera, porque la gloria de Dios vive en mí. La gloria de Dios vive en usted. Esto es lo grande. Si usted lo entiende. Y dice que el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tenés hambre? Pero si tenés ahí las piedras, que las puedes convertir en pan. Alimentate. ¿Cómo tenés un padre que no te va a dar de comer? Te está haciendo trabajar. Qué malo es tu padre. ¿Cuántas veces Satanás nos dice eso? ¿Sabe qué pasa? Mi padre no es malo, mi padre me está educando, me está enseñando a no depender del mundo, no depender de Satanás, ni mis necesidades, no me preocupo
porque el cielo está abierto para darme las necesidades que tengo para la gloria de Dios. Busca la voz. No se la pidas a tu padre, porque voy a estar en problemas, dice Satanás. Busca la voz. Decí que estas piedras se conviertan en pan. Móvete solo, así yo te domino, yo te destruyo. Y el Señor le contesta: no solo de pan vivirá el hombre. A mí no me interesa el alimento, a mí no me interesa la necesidad, sino que yo me alimento de la palabra de Dios para la gloria del Señor. Es grande, Señor, es grande. Yo me alimento de la palabra de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento. Porque la palabra de Dios tiene el Espíritu de Dios. Y si usted toma la palabra de Dios y toma el Espíritu de Dios, lo tiene todo. Adán y Eva en el paraíso no le faltaba nada. Dios era el proveedor. Dios le había preparado todas las plantas, le había preparado todas las cosas. Dios le había dado todas las cosas a Adán y Eva. Cuando ellos se alejaron de Dios y le dijeron: no queremos obedecerte, ahora vamos a obedecer a esta persona que vino, que tiene una cola y un tridente. No parece muy simpático, pero me cae bien. ¿Y qué pasó? Un hijo mató al otro, el mal se metió en la casa. ¿Qué pasó? Después de eso, ¿qué pasó? Razonemos qué pasó. Algo tremendo pasó. El hombre en ese lugar se separó de Dios y Dios le dijo: ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ya no soy yo tu proveedor. Cambió al dador de las cosas por las cosas. Y cuando yo entiendo esto que es real, fíjense cómo le contesta a Dios y cómo el Señor usa la sabiduría y usa el entendimiento. Usa la unción. ¿De qué manera usa la unción? Porque Él pone en práctica, vive la palabra y la ejecuta. No solamente la creyó, la usó, porque le dijo a Satanás, se lo dijo con la palabra. Y en ese momento, el enemigo no pudo decir más nada. Porque había un poder desarrollado en la unción. ¿Dónde estaba el poder? Él había creído la palabra, la había usado, la había obedecido. Hasta el mismo Satanás se tuvo que callar la boca. Y esto es extraordinario. Entonces el diablo le llevó, versículo 5, a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Acá el diablo está usando la Biblia. A sus ángeles mandará cerca de ti y en su mano te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Y sabes una cosa, le dijo la verdad. Estaba escrito, era cierto, pero con una habilidad tremenda le ocultó algo. El primer versículo del Salmo 91, donde dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y sabes qué quiere decir?
El que vive en obediencia a Dios va a vivir protegido por Dios. ¿Sabes? No cualquiera. No te tires abajo así nomás, sino viví obedecido por Dios. El poder de Dios está en la obediencia. Y esa obediencia, cuando uno actúa en obediencia, actúa en el poder de Dios. Esto es lo grande. Él estaba desarrollando poder porque tenía la unción, la estaba usando y estaba desarrollando el poder de la unción. Y Dios por eso lo llevó a enfrentar el mal, para darle la oportunidad de que él pudiera vencerlo. ¿Cuántas veces estás frente a una dificultad? ¿Cuántas veces te pones mal frente a la dificultad? Y no te das cuenta que Dios te está poniendo la dificultad para que la puedas vencer. Porque vos también tenés la palabra, le creés. Si esa palabra la vivís, la usás, con esa palabra vas a detener el mal en tu vida. Y esto es lo grande. Y fíjense, entonces Jesús en el 7 le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Como el Señor con la palabra para al mismo enemigo. Y otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorás. ¿Sabe una cosa? Hay un espíritu que está en la tierra y el diablo lo sabe. Es el espíritu de Mamón. Ese espíritu es el espíritu que le va a dar avidez a la persona por las riquezas, por las cosas. Se va a desesperar. Ese espíritu viene con un espíritu de egoísmo, un espíritu de amadores de sí mismo, de egocentrismo. Son espíritus que vienen para que las familias se maten por las herencias, se maten por las cosas. Tremendo. No. Él le ponía ese espíritu a Jesús. Mirá con tus ojos todo lo que te estoy ofreciendo. Todos los reinos del mundo para vos. Mirá todo lo que yo te estoy ofreciendo. Tremendo. Ahora, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo cuando sirvo la palabra, sirvo al Señor. El Señor no iba a servir la palabra del enemigo. Nunca sirvas a la palabra del enemigo. Serví a la palabra de Dios y la gloria de Dios va a estar en tu vida. No te preocupes por las cosas de este mundo. No te preocupes porque Dios te va a dar todo, aún lo que el diablo te sacó. Yo te quiero decir algo. El diablo viene a sacar, a robar, a matar y a destruir. Pero te digo, esto está en San Juan 10, versículo 10, donde dice que el diablo viene a robar, matar y destruir. Pero dice que el Señor ha venido para que tengas vida y vida en abundancia para la gloria de Dios. Esto es lo grande. Hay algo grande para nosotros, algo extraordinario para nosotros. Entonces, dice el 11, volviendo a Mateo 4:11, entonces el diablo lo dejó
No podía el diablo enfrentar las palabras de Dios. Una palabra vivida. Esto no es para cualquiera de ustedes que usen la palabra de Dios. Y dice, cuando yo leo este versículo y yo entiendo lo tremendo de esta palabra, fíjense que dice, le dejó en el versículo 11, y aquí que vinieron, ¿el qué? Ángeles, otra vez el cielo se abrió. ¿Y qué hacían los ángeles? Les servían. Primero vino el diablo y no se dejó servir por el otro. Primero vino el diablo. ¿Cuántas veces viene el diablo y te muestra las cosas? Rechazó eso. Pero cuando rechazó aquello que no era de Dios, vinieron los ángeles, se abrieron los cielos y el cielo y los ángeles lo servían. Eso es lo que Dios quiere hacer con vos hoy. Quiere abrir el cielo y que los ángeles te sirvan para la gloria de Dios. Amén. Amén, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque grande es tu nombre. Gracias. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, Señor.